Entonces vamos a conversar respecto a las casas y los signos. Entonces, hablar de las casas, primero vamos a leer esta frase de Carl Jung, que me gusta muchísimo, que dice: tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, pero quien mira en su interior despierta. El estudio, como ustedes saben, de la carta natal es una de las herramientas precisamente para poder despertar a esa conciencia y a esa información que tenemos con nosotros, y que como un regalo, lo podríamos decir divino, lo podemos ver, y con esa herramienta podemos incluso trabajar. Listo, entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estudiar qué son las casas, las clasificaciones de las casas y los signos, y algunos tips que son un poco referente a la parte ya de interpretación. Eso casi no lo vamos a ver mucho porque sí es bastante extensa la información. Bueno, ¿qué son las casas astrológicas? Según Stephen Arroyo, que es un autor, un psicólogo y autor muy bueno, él dice que los elementos son la sustancia energética de la experiencia. Los signos son las pautas de energía primaria e indican cualidades específicas de la experiencia. Los planetas regulan el flujo de la energía y representan las dimensiones de esta experiencia. Y las casas representan los campos de la experiencia, donde estas energías, las energías de los planetas principalmente, y depende en qué signo, se expresan más fácilmente, y donde el individuo se enfrenta a ellas de la manera más directa. Y bueno, los aspectos ya revelan el dinamismo y la intensidad de la experiencia, y así también interactúan con las energías dentro del individuo. Entonces, podríamos decir que son los campos de experiencia donde operan las energías de los signos y los planetas. Sí, allá estaban diciendo que no escuchan, creo. Listo. Entonces, esa es una definición de qué son las casas astrológicas. ¿Por qué son importantes las casas astrológicas? Porque nosotros, y cuando, en este caso, por ejemplo, el conocer la hora exacta de nacimiento es muy importante para poder saber cómo está configurada nuestro mandala astrológico. Entonces, eso lo vamos a entender un poco más adelante. Listo, entonces aquí hay un poco de astronomía, no es nada complejo en realidad, pero sí para hablar un poco de que, bueno, aquí podemos ver la eclíptica, ¿no es cierto? Y podemos ver el meridiano y el horizonte. Entonces, existen, como nosotros sabemos, 4 puntos cardinales. En este caso, el ascendente está reflejado en el corte que hace en el este de la eclíptica con el horizonte. Esa es, que vendría a ser por aquí. Este es el horizonte, ¿no es cierto? Y aquí está el ascendente. Nosotros a la final vemos al revés de lo que está configurado en él. La carta se pinta de forma contraria a lo que está en el cielo. Es como un espejo. El medio del cielo es el corte superior de la eclíptica con el meridiano. Este es el medio cielo. Entonces, el medio cielo es el corte del meridiano con la eclíptica. Es la parte superior. El descendente, en cambio, es el corte en el este. Perdón, aquí estamos al oeste. Es el corte en el oeste de la eclíptica con el horizonte. Y el fondo del cielo representaría, que es este de acá, el corte inferior de la eclíptica con el meridiano. Entonces, esto es la base de lo que es el sistema de casas y corresponde a los 4 puntos cardinales. Luego vamos a ver un gráfico un poquito más claro para que puedan ver dónde están los puntos y dónde los pueden ver ya en su carta, en su propia carta. Si ustedes tienen sus propias cartas a la mano, sería muy bueno que las miren mientras vamos estudiando, para que puedan ir identificando estos puntos.
¿Qué son las cúspides? Las cúspides, que es algo que se puede escuchar, que se van a escuchar en el resto de la exposición, es el comienzo de una casa. La primera línea que encontramos si vamos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, ahí vamos a ver ahora en una. Aquí vamos a ver un poco más claro como ustedes lo ven en su carta natal. Entonces, acá a la izquierda, nuestra izquierda, aquí está el ascendente. En este punto se marca el ascendente. En el punto contrario se marca el descendente. En este caso, como es una configuración original, digámoslo así, aquí en la cúspide del ascendente está Aries. ¿Ok? Y en la cúspide del descendente está Libra. Esto para entender un poco del tema de las cúspides. El medio cielo se encuentra en este punto superior y está marcando la cúspide de la casa de Capricornio, la casa 10. Y el fondo del cielo está marcando la cúspide de la casa 4, es decir, del signo de Cáncer. Ahora yo quisiera que repasemos un poco. Aquí, por ejemplo, estas son dos cartas dos cartas reales, por así decirlo. Las dos cartas son de la misma persona. Porque si van a ver que en realidad los signos, los planetas están más o menos en el mismo lugar, pero quisiera que me digan qué es lo que cambia entre una carta y la otra. ¿Qué es lo que ven que está diferente? ¿Quién podría decirme qué es lo que es diferente entre una carta y la otra? Las casas. Perfecto. ¿Qué tiene diferente las casas? El tamaño. Y en otra más abarcan más grados. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Ajá, está súper Diferencia bien. de grados. Exactamente. Sí, muy bien. Todas sus respuestas son correctas. ¿Cuál es la diferencia entre esta carta? Esta es una carta considerando la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento cerca del paralelo cero, es decir, cerca del ecuador, ¿ya? Y esta carta es, en cambio, la misma persona con la misma hora, pero acercándose al hemisferio norte. En este caso le puse a Canadá, por ejemplo. Entonces, esta carta es en Quito y esta carta es en Canadá. Esto con el afán de decirles que si bien tenemos una circunferencia de 360 grados y que para 12 casas deberíamos tener casas de 30 grados cada una, eso no siempre ocurre porque depende de qué tan lejos o qué tan cerca estamos del Ecuador en temas de latitud y también va a depender en temas de la inclinación, en qué meridiano estamos. Entonces, esto para darles una idea de que si bien debemos tener una persona que nazca a la misma hora, siempre si nace en otro país, la carta va a ser diferente y la atención va a ser diferente. Por ejemplo, en este caso, digamos, la luna está aquí en casa 2, aquí sí permanece en casa 2, pero, por ejemplo, sí permanece, pero la dimensión de esas casas va a ser diferente. Listo. Ahora, en esta carta, perdón, es la carta del doctor Serge Reynaud de la Ferrier. Yo quisiera que algún voluntario o voluntaria, me indique cuál es la cúspide del ascendente en esta carta. Escorpio. Ya, perfecto. Y está marcado por aquí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la cúspide del medio cielo? Virgo. La cúspide del medio cielo, exactamente. ¿Y la cúspide del fondo del cielo? Piscis. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver un poco de cómo se van configurando. Como les había dicho, los ejes no siempre son perpendiculares. Si ven en esta carta, este eje no es totalmente perpendicular al ascendente, sino tiene una pequeña inclinación
que eso depende del lugar de nacimiento. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a los puntos? No, sigamos. Entonces, ahora, ¿cómo se clasifican las casas? Las casas se clasifican en diferentes maneras. Las casas se pueden dividir para dos, teniendo 6 ejes o teniendo hemisferio norte y hemisferio sur y hemisferio oeste y hemisferio oeste. Se dividen en tercios, pueden dividirse en tercios, es decir, casas de agua, casas de tierra, casas de aire y casas de fuego. Pueden dividirse en cuartos, que ya una división por cuarto daría 3, que son casas angulares, sucedentes y cadentes. Y ahora vamos a ver cada clasificación. Espérenme un segundo, nada más. Listo. Entonces, esperen, déjenme ocultar aquí. Tengo esta barrita. Ya. Como les había dicho, las casas que están en el hemisferio norte, para nosotros se ven reflejadas al contrario en nuestra carta. Entonces se reflejarían en nuestro hemisferio sur, ¿sí? O sea, en la parte de acá abajo. El hemisferio norte parte del ascendente, porque somos un espejo a la final, parte del ascendente, su punto central está en el fondo del cielo y finaliza en la casa 6, antes de entrar en Libra. El hemisferio sur, en cambio, parte del descendente, su punto central será el medio cielo y finaliza en la casa 12. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver esto con la interpretación como tal? Todo lo que se viva por debajo, si nos acordamos nosotros el momento de nuestro nacimiento, si nosotros haríamos una visualización, vemos al horizonte, lo que vemos es el ascendente, que comienza su ascensión. Todo lo que está abajo es lo que está en la noche, digámoslo así, y todo lo que está arriba es lo que está en el día. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo lo de abajo puede ser una impresión subjetiva, es decir, algo que nosotros lo vivimos muy internamente. Si hay personas que tienen una concentración de muchos planetas en el hemisferio, en la parte inferior de la carta natal, son personas que viven mucho en su interior, viven mucho el desarrollo de la persona, pero para sí misma. Tiene esa necesidad de desarrollar, o por otro lado tiene ya muy desarrolladas esas cualidades internas. Y por ende mira las cosas de manera subjetiva, porque la subjetividad viene de la individualidad. En cambio, en el hemisferio sur, si hay personas que tienen mayor concentración de planetas en la parte superior de la carta natal, es decir, en esta parte de acá arriba, lo que quiere decir es que son personas que tratan que trabajan en los otros, en las otras personas. Esa es la una parte, y la otra parte es ya como tal la división entre el hemisferio este, que parte del medio cielo, que parte del medio cielo, que su centro es el ascendente y que finaliza en la casa tercera, perdón. Y el hemisferio oeste, que parte del fondo del cielo, su centro es el descendente y finaliza en la casa 9. Listo. En este caso, de igual manera, el trabajo aquí es con uno mismo y el trabajo acá va a ser también con los demás. Aquí porque marca el descendente, que es el trabajo con los otros. Y acá se marca el ascendente, que es el trabajo propio con la misma persona. Listo. Ahora, nunca se puede hablar de casas
Nunca se puede hablar de una casa sin hablar de su casa opuesta. Nunca, siempre las casas vienen por ejes. Nunca se puede hablar de una casa como de forma individual. En este caso, existen, como son 12 casas, existen 6 ejes astrológicos, los cuales, en este caso es una apreciación de Bruno Huber, los nombra de esta manera. El eje 1-7, es decir, el eje 1-7 es el eje del encuentro. Aquí juega el deseo de ser, el deseo de ser. Esa es la identidad. Y mi identidad y mi búsqueda de identidad con el otro. El eje 2-8, que es el eje de las posesiones, o también el eje el eje de las posesiones, que también es el eje de la vida y de la muerte. Lo que tenemos, el eje, la casa 2, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros conseguimos, y en la casa 8 que simboliza lo que los otros, lo que manejo de los otros, lo que obtengo de los otros, las herencias, y que lo mío, por ejemplo, cuando yo tengo, para hacerles una analogía de este eje, yo tengo un dinero propio que he hecho porque tuve, no sé, tengo un dinero propio por mi trabajo y en la casa 8 ese dinero se disuelve para hacer una inversión con alguien más, para una donación, para alguna fundación. Esa es, entonces, ahí es donde viene el concepto este de muerte de transformación. El eje de la casa 3 y 9, que es el eje del pensamiento, que es la forma de aprender. El eje de la casa 4-10, el eje 4-10, que es el eje de la individualización. Venimos de una casa materna-paterna, de un hogar materno-paterno, para construir nuestra propia identidad y nuestra propia salida al mundo exterior. El eje de la casa 5-11, que es el eje de las relaciones, la imagen y la identificación. Y el eje de la existencia, que en este caso también es el del servicio a la humanidad. En la casa 6 son nuestros propios hábitos, nuestros hábitos, nuestra salud, nuestra capacidad de servicio, y en la casa 12 ya ofrecido hacia un ideal que se fusiona con lo más sublime. Esa es la diferencia. Listo. Y ahora viene la clasificación de las casas de acuerdo divididas por 4. Tiene que decir, tiene que ver mucho en cuanto a qué hora nacimos. O sea, los que nacimos de día. No, tú naciste a medianoche. Sí, y los que nacimos en la noche y los que nacieron de día. Pero yo, por ejemplo, yo soy introvertido. Yo tengo más concentración arriba. A ver. Aunque haya nacido abajo, les digo en la misma hora. Oye, ¿no estás bloqueando el micrófono? No, sí está bloqueado el micrófono. ¿Seguro? No, sí te estamos escuchando, pero está bien, exactamente es una correcta interpretación, de todas maneras. Listo. Tenemos, bueno, en este caso la clasificación de las casas, que esta clasificación simboliza cuál es el flujo de la experiencia vital. Como habíamos hablado, una casa no está sola, es decir, la casa 1 no es la casa 1 y no simboliza el nacimiento y la personalidad y ya, sino que sí, es un nacimiento, es un inicio, pero va a venir como una cadena de sucesos. Actuamos, consolidamos los resultados de nuestras acciones con el fin de obtener seguridad, aprendemos de lo que hicimos, nos percatamos que lo que queda todavía por hacer y nuevamente reiniciamos con nuevos inicios. Entonces, las casas angulares son la casa 1, 4, 7 y 10, que también representan en este caso las casas 1, 4, 7 y 10, que simbolizan la actividad del ser y tienen un impacto en la estructura de la vida. La palabra clave de estas casas es la palabra acción. En este caso, aquí tenemos la casa 1, que es la casa de Aries, que es la casa de fuego, la casa 4, que es casa de
que casa de cáncer y es casa de agua. La casa 7, que es la casa de Libra y que es casa de aire, y la casa 10, que es la casa de Capricornio y casa de tierra. Aquí me falta el... Sí, ajá, están todos. Y así son las casas angulares. Ahora las casas sucedentes. Las casas sucedentes, en cambio, simbolizan los deseos individuales y las áreas de la vida que queremos controlar y consolidar. Entonces, aquí vamos a tener a la 2, a la 5, a la 8 y a la 11. La palabra clave de estas casas es seguridad. Entonces, por aquí ya podemos ir viendo en nuestra carta, por ejemplo, en qué casas tenemos mayor concentración de planetas. Por ejemplo, alguien que tenga mucha concentración de planetas en la casa 1 sabe que puede meditar mucho en la palabra acción, actuar, hacer. Alguien que tenga en la 1, 4, 7 y 10, ¿no? Alguien que tenga en la 2, 5, 8 y 11 simbolizan los deseos individuales y las necesidades de controlar, porque así buscamos seguridad. Entonces, ahí podemos meditar en cambio en la palabra seguridad. ¿Cuánto necesito hacer? ¿Qué necesito para estar seguro? Necesito bienes materiales, necesito bienes materiales, necesito de otra persona para sentirme seguro, ¿qué es lo que necesito para yo sentirme seguro? Listo. Y las casas cadentes. Ya. Y las casas cadentes, que son la 3, la 6, la 9 y la 12, que simbolizan las áreas en las que se da absorción, intercambio de pensamientos y aprendizaje. En este caso, la palabra clave es el aprendizaje. Entonces, cuando tengo mucha concentración de planetas en casa 3, tenemos que meditar en palabra aprendizaje. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo sintetizo? Como ven, son una sucesión por cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces, el primer cuadrante, donde está la casa angular, la casa 1, la sucedente 2 y la casa cadente 3, es como que va sintetizando. Actúa, da seguridad, la 2, y aprende, la 3. En este caso también se relacionan con los tipos de signos, ¿no? Que son los signos cardinales, que vendrían a ser las casas angulares, las casas sucedentes con los signos fijos, por eso el tema también de la seguridad, y las casas cadentes con los signos mutables, que nos revelan el aprendizaje. Es decir, ya actué, ya consolidé, ahora aprendo y de nuevo el ciclo. Me voy con la cuarta, la quinta, la sexta y la 7 y así cada cuadrante. Esta es la segunda clasificación de las casas. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Perfecto. Perfecto. Paola, yo tengo una duda. Sí. Cuando dices que, bueno, por ejemplo, una persona que tenga muchos planetas en las casas angulares y muy pocos en las casas cadentes, entonces, o sea, allí tendría que equilibrar con aprendizaje porque la acción ya la tiene por sí en su carta, ¿o cómo sería esa parte? Sí, a ver, bueno, te digo te digo un poco mi percepción. Si hay personas que tienen de por sí planetas y por ejemplo, incluso planetas que están en casas, o sea, por ejemplo, qué sé yo, su carta empieza con Aries y en Aries tiene a Marte, y así con todas las casas, y de por sí tenemos una carta súper fuerte con las casas angulares, sabemos que esa persona trae esa información. No sabemos si esa persona ha desarrollado la parte armónica de esa configuración. Entonces, lo primero sería desarrollar lo armónico de qué es la casa 1 y qué es tener a Aries y a Marte en casa 1, por ejemplo. Porque si bien puede darte como una persona violenta o como una persona demasiado acelerada, también te puede dar una persona súper emprendedora y que
y que le pone muchas ganas a todo. Entonces, en ese caso, lo primero sería que desarrolle toda la parte armónica de lo que representan estas casas y los signos y los planetas que están ahí. Y luego ocuparse de sí ir desarrollando las otras casas. A la final, nuestra configuración la configuración astrológica de cada persona es única. No hay dos personas que tengan la misma casa. Y donde hay más concentración es donde hay más fuerza. Donde hay menos y donde hay más importancia. Es decir, donde es que en esta encarnación somos llamados a actuar. Y en las otras, pues ya son como nuestra segunda y tercera tarea, digámoslo así. Ya son como las tareas que una vez que superamos la base, ahí podemos ir trabajando en las demás tareas. Sin embargo, no quiere decir que no se debe trabajar o que no, pero por lo general la vida a través de los tránsitos nos puede llevar a hacer como el trabajo que aparentemente en una configuración inicial no estaba. Entonces, digamos, un tránsito en casa 12 de Urano, Plutón, Neptuno, haciendo tránsito en casa 12, eso te va a llevar a vivir esa casa sí o sí, porque además esos tránsitos son súper lentos, entonces te va a llevar a vivir. Pero si tú tienes fuertes y armónicas las casas donde está la mayor fuerza, entonces es más fácil poder tener esas herramientas para actuar en las casas donde no tenemos tanta fuerza aparentemente. Vale, gracias. De nada, Catherine, con gusto. Listo. Ahora también están las clasificaciones de las casas por elemento. Estas también Perdón, nos dan. yo tengo una pregunta. Claro. Ah, Dime. comentaste que las casas que nunca están solas, que siempre hay que trabajar con el opuesto. ¿Algo así? No, a ver, en nuestras cartas podemos tener casas solas o podemos tener casas con muchos planetas. El hecho de tener casas con muchos planetas quiere decir que en esos campos de acción es donde más concentración de energía tenemos y más importancia las vamos a dar, esto voy a ponerlo bien entre comillas, en esta encarnación, en este ciclo de vida. Sin embargo, las casas que no tienen planetas, por ejemplo, hay una casa, no sé, en casa 3 no tienes ningún planeta. Eso no quiere decir que, por ejemplo, nunca vas a estudiar ni nunca vas a ir a la escuela, porque esa casa está en un signo y ese signo tiene un regente. Por ejemplo, digámoslo así, tú no tienes ningún planeta en casa 3, pero tienes a Mercurio, tienes a Géminis en casa 3. Entonces, si tú tienes a Géminis en casa 3, de por sí es el planeta regente, el signo regente de esa casa. Y digamos que ese le hace un trígono a Mercurio en Virgo, qué sé yo. Entonces, por ende, tú tienes una situación súper armónica y te va a dar fuerza también en esa casa. Siempre hay que analizar mucho más allá. El hecho de no tener planetas no quiere decir que no pasa nada con esa casa o que, por ejemplo, hay una consulta que por lo general he visto que realizan las personas es, si yo no tengo planetas en casa 5, que es la casa de los hijos, ¿eso quiere decir que no voy a tener hijos? No, no es así. Simplemente puede ser dos cosas. Un área que no es del interés de la persona en esta, de mucho interés en la persona en esta encarnación, o que hay que revisar el resto de configuraciones, en qué signo es el que está en la cúspide, cómo está el planeta regente de ese signo, en dónde está, qué aspectos está haciendo. Todo eso es importante analizar, pero eso ya es un análisis un poco más detallado de lo que se puede hacer. No sé si respondí tu pregunta. Sí, pero también por ejemplo, en la casa, por ejemplo, una casa que tengo, la casa, como dijiste, todas las casas tienen su opuesto. Sí. No importa si tienes signo o no tienes signo, todas las casas trabajan en conjunto, o sea, conjunción,
siempre la casa con el opuesto. ¿Todo el tiempo? Sí, sí, porque son dos expresiones de la misma energía. Entonces, por ejemplo, la energía de la casa 3, la energía del eje 3-9 es el conocimiento. Pero en la 3 se simboliza como un conocimiento propio, un conocimiento adquirido, una capacidad de comunicación. Pero en la 9 ya ese conocimiento es elevado. Entonces, si en la 3 aprendí matemáticas, en la 9 aprendo astronomía. Si en la 3 aprendo como a escribir, en la 9 escribo libros, digamos, inclusive esotéricos, astrológicos, iniciáticos. Entonces, esa es la polaridad que tienen las casas, no la polaridad, el eje de las casas. Entonces, siempre sí es importante fijarnos en qué está pasando al frente, porque a la final es la misma energía, pero con desde dos perspectivas. Perfecto, gracias. No hay de qué. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a las clasificaciones de las casas por elemento. Entonces, igual que en los signos, están clasificadas por elementos. Y tenemos a las casas de agua, que son la 4, la 8 y la 12, que en este caso sí estamos bien todavía, ya. Se ocupan del pasado, de respuestas condicionadas que se vuelven instintivas y que operan a través de las emociones. La palabra clave es emocional y alma. Las casas, estas casas, las 4, la 8 y la 12. Cuando tenemos mucha concentración de planetas en estas casas, muestra que muchas de las cosas ocurren en nuestro inconsciente, o tenemos muchas cosas en nuestro inconsciente, y el reto es adquirir conciencia sobre estos procesos para poder asimilar ese pasado y poder transformarlo. Por ejemplo, la casa 4. La casa 4 es la casa, bueno, eso ya vamos a ver más adelante, pero solo para adelantar un poco. La casa 4 es la casa de la familia, que regularmente se dice del origen, de la herencia familiar. La casa 4 simboliza la familia que que nuestra alma escogió para esta encarnación. Y eso habla de que es un inconsciente o que es una información que viene de mucho más atrás. ¿Por qué escogí ese papá? ¿Por qué escogí esa mamá? ¿Por qué escogí nacer en el lugar donde nací? Esa información que se puede relacionar con el karma, si quieren ponerle esa palabra, es una información que está en nuestro inconsciente. La casa 8 también tiene mucho que ver con eso, con esto de la muerte y la transformación y la capacidad de regenerar y de transformar y transmutar lo que nosotros tenemos. Entonces la 8 es precisa para transformar lo inconsciente a lo consciente, a traer a la luz lo que está oculto. Y la casa 12, pues que es la casa que hace el compendio de todas las casas, y es donde donde tradicionalmente se dice que se vive o que vive el karma, pero es donde, para mí, es donde se transforma como que nuestra individualidad en la fusión con algo algo superior. Pero esos procesos, ahí depende qué tan conscientes o inconscientes se los lleven. Listo. Las casas de tierra, en este caso que son la 2, la 6 y la 10, que en este caso se asocian al nivel de la experiencia. ¿Cómo tratamos de satisfacer nuestras necesidades básicas en el mundo práctico? Las casas de agua son las casas de las emociones. Las casas de tierra, en cambio, son las casas de lo material, de la vivencia material. Cuando tenemos mucha concentración de planetas en casas de tierra, podemos decir que eso muestra cómo nuestra energía se utiliza con facilidad para tratar con las cosas prácticas del día a día, con las cosas materiales. Y que de por sí se puede apreciar que las personas que tienen como mucha concentración ahí con esas casas, tienen como capacidad de manejo de recursos, pueden ser económicos, pueden ser
tangibles, pueden ser intangibles, pero capacidad de manejo de las cosas, lo material. Está la 2, la 6 y la 10, en este caso que son la 2, la casa de Tauro, la 6, la de Virgo y la 10 de Capricornio. Listo. Ahora las casas de fuego. Las casas de fuego son las que se relacionan con nuestra actitud antes de la vida y la forma de sentirnos vivos. Es el flujo de energía que dirigimos al mundo y las aspiraciones que nos llevan a liberarla. La palabra clave de estas casas son la identidad. La 1, como sabemos, es la que marca el punto del ascendente y por ende es nuestra identidad. Inclusive en la casa 1 del ascendente se puede ver cómo nosotros somos físicamente, cuáles son nuestros atributos físicos. Los planetas que se encuentran en estas casas, si hay mucha concentración de planetas o los planetas que se encuentren, influyen en la actitud de la persona ante la vida, en la fe y la confianza en sí mismo. Si tenemos a un sol en casa 1, por ejemplo, todos sabemos que es una persona que puede tener mucha seguridad en sí misma, ¿no? Puede tener mucha seguridad en lo que hace, en lo que emprende, porque el sol en esa casa estaría como muy bien ubicado, digamos. Es una persona que va a brillar en la forma en la que se muestra al mundo. Las casas de aire, en cambio, que son la 3, la 7 y la 11, se asocian con los contactos sociales y las relaciones de todo tipo y con el intercambio de ideas y conceptos. En este caso, la palabra clave de estas casas es social e intelectual. Cuando tenemos los planetas que tenemos en estas casas, influyen en nuestros intereses, en las asociaciones y en la forma de expresión verbal y la vida social de la persona. No sé si hasta ahí alguna pregunta con estas. Con estas clasificaciones, no, perfecto, entonces avanzamos. Ahora, lo que vamos a hacer es ver ya casa por casa, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a hacer es combinar las palabras clave que vimos cuando era en la clasificación de sucedente, cadente, angular, sucedente y cadente con las palabras claves por elemento, para tener digámoslo así, hablemoslo así, un atajo para facilitar una interpretación. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen sus cartas, podrían colocar estas palabras debajo de la casa donde a ustedes les causa alguna como inquietud, digamos. Aquí tengo 3 planetas. Entonces, vamos a ver qué palabras claves nos pueden guiar. En la que hay carrera de arquitectura, siento yo que esos son los que peor la pasan de todas las carreras. Alguien abrió el micrófono. Ya. Listo. Entonces vamos. La casa número 1. La casa número 1 tiene como signo el signo de Aries y el regente que es Marte. Esta parte ya como referencial que ustedes ya conocen, que ya han ido estudiando. Entonces, ¿a qué se refiere la casa 1? Se refiere a la naturaleza propia de la persona. Aquí hay un montón de palabras que pueden ayudarnos a ver muchos aspectos de lo que incluye una casa. Entonces, se refiere a la naturaleza propia de la persona, al estilo personal, lo característico del yo, la constitución y apariencia del cuerpo físico, el ser exterior, las inclinaciones, tendencias, grado de independencia, las cualidades manifiestas, defectos, virtudes del yo exteriorizable, tendencias físicas, psicológicas y fisiológicas. El significado esotérico que me pareció interesante incluir es que representa las fuerzas que emite el yo para tratar de controlar su destino. Es el yo consciente y humano o el yo egocéntrico y animal. Recordemos que la casa 1 representa el nacimiento. Es el momento exacto en el que nacemos. A mí me gusta mucho utilizar esta analogía de que cuando nosotros nacemos es como que venimos en una hora determinada, ¿verdad? Y esa hora determina si somos de
si vamos a nacer con el signo ascendente en Tauro o en Géminis, o en todos los planetas, en todos los signos. Pero el momento exacto en el que vemos en el horizonte y nos determinamos con un ascendente, por ejemplo, ascendente Tauro. Ese momento es como que la vida nos diera una maletita, y esa maletita viene con estas características. Entonces dice, ok, te vas a mostrar así, eres así, porque al final cuando nosotros somos bebés y cuando somos niños, nosotros no podemos desarrollar el resto de cosas que vamos a seguir desarrollando. Entonces, esta es como una primera configuración inicial que la vida nos da. Entonces, es como una maletita donde te dicen, aquí está, te vas a ver así, y vas a tener como estas características, tanto psicológicas como puede ser defectos, virtudes, y fisiológicas, como les decía, la forma de vernos. Entonces, la palabra clave de esta casa 1 es la identidad en acción del individuo. Es nuestra identidad en acción de nosotros mismos. Así es como está representada la palabra clave de la casa 1. La casa 1 no siempre está marcada por el ascendente, pero pueden estar dos signos. Ahí tenemos que tomar en cuenta la cúspide. Sin embargo, también hay que considerar que en las cúspides sí puede haber esto que se llama orbe. Entonces, si digamos que nuestra casa tiene de cúspide el signo de Tauro, pero está casi en los últimos grados, también es necesario interpretar a Géminis, porque ese cambio tan cercano va a hacer que la persona muestre características del uno o del otro signo. Esto, por ejemplo, yo para darles mi ejemplo personal, yo tengo ascendente Tauro, pero en el grado 29 con 48 minutos. Prácticamente si yo nacía o si se equivocaron en mi hora de nacimiento 2 minutos después, mi ascendente sería Géminis. Pero Géminis tiene tomada toda mi casa 1. Entonces, si bien yo soy ascendente Tauro, mi casa 1 está tomada por Géminis y yo me identifico más, obviamente, con Géminis, pero sin embargo, sí siento identificación también con Tauro, porque está ahí también, ¿no? Es una energía que también se tiene que tomar en cuenta. La casa 2, que es la casa de Tauro, y está su regente, el regente de la casa 2 sería Venus, o ahí está como más cómodo, representa las finanzas de la persona, el capital, su economía, los bienes adquiridos, ganancias, pérdidas, nivel económico de vida, pobreza o riqueza, aptitudes para conseguir dinero, ahorro, derroche, fortuna, gestión de bienes, compra, venta, sustentos, dependencia material, rentas, deudas de obtención, y todo lo que se haga para obtener ingresos, pero propios, para la propia persona. Luego vamos a ver la casa 8, que es la casa del otro eje, pero en este caso es la casa de mis bienes propios. El significado esotérico es que simboliza posesiones materiales y la solución de las necesidades básicas usadas como sustento de lo humano o utilizadas ignorantemente con avaricia para obtención de poder con posesión. La clave de la casa 2 es seguridad material. Seguridad porque es una casa sucedente y material porque hablamos de un signo de tierra. La casa 3, que representa a Géminis, él tiene como signo a Géminis y su regente Mercurio. A partir de la casa 3 interpretamos a los hermanos, los vecinos, la inteligencia concreta, los escritos, los viajes cortos, medios de transporte usados, los primos, todo lo que está cercano. Todas las personas que están cercanas, nuestros amigos muy cercanos, que son casi como nuestros hermanos, los vecinos. Por ejemplo, casa 3 puede ser un bus o un transporte como cercano, porque casa 9 tal vez es un avión, ¿ok? Que es el otro eje. Los contactos telefónicos, telegráficos, conceptos intelectuales,
el lenguaje, la memoria, el ambiente del vecindario, publicaciones, mudanzas a lugares cercanos, comunicación. Y aquí se habla mucho de los viajes cortos. Por un viaje corto pueden ser tanto viajes físicos como viajes trascendentales. Se pueden hacer viajes cortos. Me fui y conocí la India conocí la India y me fui a la parte turística y estuvo muy bien. Ese puede ser un viaje corto. Luego hablamos de los viajes largos. El significado esotérico es que representa el manejo de las capacidades intelectuales concretas, el pensamiento concreto, el pensamiento para calcular, para hablar, para escribir, y de las cualidades comunicativas para la comprensión del entorno inmediato. Lo que estoy haciendo yo en este momento es mucho casa 3, preparar una presentación es mucho casa 3. La palabra clave es el aprendizaje en el nivel social e intelectual. La 1 actuaba, la 2 aseguraba y la 3 aprendizaje. Vamos con el siguiente cuadrante, la casa cuarta. La casa cuarta es un poco misteriosa, le suelen ver como, tiene como su trasfondo profundo, porque tiene que ver con lo que traemos, con lo que escogimos inconscientemente, entre comillas. Nuestra alma escogió conscientemente, pero nuestro ego escogió inconscientemente. Sus significados son infancia familiar, la infancia, la familia natal, los padres, el ambiente familiar, el tipo de lazos familiares, la actitud hacia los padres, la actitud de los padres hacia nosotros, la tradición familiar, la pobreza o riqueza de la persona, la patria donde nacemos, la actitud del sujeto. Por lo general, la época de la vida en la que se depende de los papás, es decir, nuestra infancia hasta donde puede ser nuestra adolescencia, todas las herramientas que ellos nos dieron, porque cuando nosotros somos niños absorbemos mucho de esta información que nos dan los padres, miramos en los padres, nos miramos en los padres, imitamos comportamientos de los padres y de las madres. Entonces es como toda esta herencia que tenemos, no en la parte, no solamente en nos dieron casa o nos dieron, sino es la parte profunda en que vengo de una casa donde había violencia, entonces tal vez mi comportamiento puede mostrarse muchas veces violento. Mi papá y mi mamá se llevaban muy bien, entonces yo puedo tratar también de buscar eso, o tener todos sentimientos de manipulación, porque de pronto ahí mi mamá actuaba de una manera o mi papá actuaba de una manera. Entonces, esta casa es bastante importante. También se le asocia a que en esta casa se mira el último periodo de la vida, la vejez, el domicilio, la herencia biológica, las costumbres familiares, los antepasados, los ancestros psíquicos. Como sabemos, nosotros tenemos sí, un padre y una madre, pero detrás del padre y la madre están los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y así todo nuestro linaje. Y ese linaje, y podemos cargar muchas cosas del linaje. Aquí viene esta herencia familiar. El significado esotérico es que la familia en la que se nace viene dada por el karma de vidas anteriores, es nuestra elección, pero viene dada, nosotros escogemos a la final esto, ¿no? Y sirve para la superación de ciertas tendencias psíquicas. Quien trabaja mucho la carta 4 es capaz de liberar a todo su linaje, porque está haciendo el trabajo que si bien fue transmitido a través de su linaje, si trabajas la casa cuarta, entonces estás liberando también a las otras personas. La palabra clave es la acción directa en el nivel emocional y del alma. Entonces aquí claramente nos dice actuar. Actuar, es decir, de dónde venimos y actuar. Ok. En este caso el eje, voy a hablar un poco del eje porque la casa cuarta tiene como eje a la casa 10. La que está al frente de la casa 4 es la casa 10. Entonces la casa cuarta es como, ok, lo que me dieron mis padres, ok, mis padres me dieron recursos para educarme, pero ahora yo, ¿qué hago con eso? Eso va a la casa 10. Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo en ser siempre como muy dependiente de mis papás, como hacerme siempre niño y muy chiquito, es decir, vivir siempre en la casa cuarta, o
exploto todo lo que me dieron, exploto todo lo que soy, me proyecto y soy capaz de generar algo ya mío y propio. Y entonces como que corto ese cordón umbilical y soy yo. Ya no soy mis papás, ahora soy yo. Alguien me pregunta, ¿tiene algo que ver la casa cuarta con la... Sí, justamente hay autores que dicen que la casa cuarta es el padre. Eso por lo general es lo que dicen los padres, pero Liz Green, que justamente leí al respecto, Liz Green dice que más bien sería la madre, porque la madre es, la casa cuarta puede simbolizar más a la madre, también por la luna, pero porque hacía esta analogía. La mamá siempre sabe que es, a ver, espérenme, déjenme, me confundí. La casa cuarta la simbolizaban con el padre y la casa 10 la simbolizaban con la madre. Exactamente, ajá. ¿Por qué? Porque decían que el padre de un hijo no siempre se sabe quién es, pero la madre siempre se va a saber. Entonces, lo que ustedes saben de lo que está bajo el horizonte hacia abajo, es decir, casa cuarta, es lo que no se ve, es decir, el padre. Tendría más lógica analizar al padre en la casa cuarta y a la madre en la casa 10, porque la madre, en cambio, es como la visible, porque a la final la madre es 100% segura que es madre de ese hijo y el padre a veces no sabemos. Entonces, sí, eso. Pero sí, si hay emplazamientos, por ejemplo, del Sol, de Saturno en esta casa, hay que trabajar bastante el tema de los papás, ¿no? Hay una influencia fuerte de los papás y en la casa, tanto en 4 o en 10. Listo, en la casa 5. Hay alguien más, no, algo más. Ok. Ajá, en la casa cuarta yo también tengo en la casa cuarta al sol, tengo a mi papá ahí. La casa 5, el signo Leo y el regente, el sol del signo Leo. En este caso estamos hablando de tendencias sentimentales, la vitalidad creativa, es la parte de cómo nos enamoramos, toda la parte de la diversión, de los hobbies, de cómo es nuestra capacidad creativa. Y aquí es donde hay que reflexionar mucho que si bien nuestra capacidad creativa más primaria es la parte, es la parte sexual y por ende la creación de un hijo, aquí también están reflejadas todas nuestras creaciones de nuestros hijos creativos, nuestros hijos intelectuales, nuestros hijos planificados. Si yo hago un proyecto, escribo un libro, aquí están todos nuestros hijos. También están las fiestas, aquí está como un poco la pachanga. Estar también puede verse la fecundidad, la esterilidad, las condiciones de embarazo, de abortos, de los hijos adoptivos. Todo esto también está reflejado aquí. La forma en la que nosotros creamos. Eso es la casa 5. El significado esotérico es que simboliza la energía vital externa de la persona y los asuntos a los cuales ésta está dirigida. Esa fuerza puede ser creativa o puede ser derrochada sin control. Es decir, hay una persona que tiene mucho conocimiento, que viene acumulando conocimiento, que viene haciendo y que trabaja, y que todo el dinero se lo gasta en juegos de azar, por ejemplo, o la misma persona que puede tomar esa capacidad para divertirse en crear una empresa, en crear un proyecto, en crear un centro, o obviamente en tener hijos, que son una perpetuidad de nosotros, pero esa energía siempre se puede tomar de los dos lados. Y las facetas de la vida relacionadas con esta casa son producto creativo de la energía externa del ego, es decir, sexualidad vital, descendencia, obras creadas, arte, deportes. La palabra clave es la búsqueda de la seguridad e identidad.
Aquí podemos ver que los hijos a la final nos dan una seguridad de perpetuidad del apellido, de la familia, porque tenemos hijos y entonces la línea sigue, ¿no? Eso es seguridad y de nuestra identidad. La casa 6, 6 nomás. La casa 6, y con esta terminamos las del hemisferio de abajo, sería el norte, pero el sur en la carta. El signo es Virgo y el regente es Mercurio. Sus atributos son las relaciones con los subordinados laborales, con los compañeros. Aquí se ven a los animales domésticos. Alguien que tenga fuerte la casa 6, por ejemplo, puede gustarle los animalitos domésticos, puede ser como una persona que adopta muchos animales o que cría muchos animales. Tiene que ver mucho con las rutinas que nosotros hacemos y ahí es cuando viene, si nosotros comemos saludablemente, entonces tenemos salud. Si nosotros nos bañamos todos los días, entonces tenemos salud. Si nosotros no tenemos rutinas adecuadas, entonces viene la enfermedad. Por eso es que la casa 6 se relaciona con la enfermedad, pero en la parte armónica es en realidad los cuidados y las higienes que tenemos con nuestro cuerpo físico y más allá del físico, ¿no? A la final, la casa 6 es el eje en la casa 12. Entonces, a veces se habla de que en la casa 12, cuando tenemos mucha carga planetaria o muchas, no solo carga planetaria, sino también como malos aspectos por ahí, se habla de reclusiones incluso en manicomios, se solían decir, o en centros de estos sanatorios mentales, porque tiene que ver con cómo nos cuidamos. Todo tiene que ver con cómo nos cuidamos. Si nosotros actuamos conscientemente con nuestro cuerpo, establecemos rutinas saludables, comida, relaciones personales, lo que vemos, lo que hacemos, lo que estudiamos, entonces vamos a tener salud y por ende vamos a ir, no vamos a tener enfermedad y tampoco no vamos a tener reclusión en hospitales, no vamos a estar internados, no vamos a tener estos aislamientos por enfermedad, ¿ya? Se ven también enfermedades leves. Aquí también podrían estar los puntos como débiles de nuestra fisiología, como los errores de fábrica con los que vinimos, el trabajo rutinario. Aquí se ve el servicio, nuestra capacidad de servir. Como está al frente justo de la casa 12, este es como el inicio, ¿no? del servicio, las actividades concretas del servicio, y la 12 es como ya la cosecha de ese servicio, puesto a las órdenes de algo superior. El significado esotérico se refiere a la capacidad de desarrollar un trabajo o servicio más o menos constante o rutinario, así como la actitud hacia tal actividad. Aquí es como que vamos formando los hábitos, ¿no? Aquí es donde puedo, en la casa 2, que es la casa de Tauro, me como todo el pastel. En la casa 6, en cambio, digo, me voy a comer solo un pedazo para no enfermarme, porque capaz si me como todo el pastel me cae un poco mal. Y la casa 6 representa el aprendizaje a través de la experiencia inmediata con lo material. Entonces aquí es donde ya condensamos un poco más de información. Es el segundo cuadrante, es el fin del segundo cuadrante, y aquí ya condensamos un poco más de información, pero aquí ya con la parte material. La casa 7 es la casa, ya vamos con todas las casas que vimos son las casas que trabajan el yo y son las que solo se trabajan con uno mismo. Las casas de la 7 a la 12, en cambio, ya trabajan con otros, con otras personas, con otras, ya no solo somos nosotros, sino ya somos nosotros y la sociedad, nosotros y la pareja, nosotros y los grupos. La casa 7, la casa de Libra y su regente que es Venus, para entender un poco más, aquí está el matrimonio, las asociaciones, todo lo que son asociaciones de largo plazo. Y el matrimonio es una asociación de largo plazo. Está también, bueno, se podría llegar a ver divorcios. En la parte negativa están los enemigos, los pleitos con justicia,
tiene que ver mucho con justicia, los contratos, cómo es mi cónyuge, las rivalidades sociales, uniones legales, las relaciones bajo contrato, las facilidades o dificultades para la realización del matrimonio, cómo va a ser esa pareja en matrimonio. En las 5 nosotros veíamos como todo esto de la diversión y entonces a mí me gusta estar con personas que sean así como divertidas, pero ya en las 7 digo, no, tal vez yo quiero a alguien que sea un poco más estable, que le guste cocinar, que le guste hacer las cosas de la casa, porque quiero estar con una persona así. Esa es la casa 7. Pero también las asociaciones, por ejemplo, si tenemos negocios con alguien y somos socios de una persona, entonces también está ahí en la casa 7 esas relaciones que ya son un poco largas, ¿no? En la casa 7, aquí la 1 es yo y la 7 es yo con el otro. Entonces ya no soy solo yo, ahora soy también el otro. Y aquí es donde nosotros encontramos en la pareja un espejo. Nosotros siempre buscamos en la pareja un espejo. Y por eso hay veces en las que decimos como, esta persona hace cosas que me molestan, pero es porque simplemente está espejando algo que nosotros hacemos, que nosotros somos. Entonces yo soy desordenada, pero le digo a la otra persona que es desordenada, es porque estoy espejando algo que él está haciendo, que ella está haciendo. En esta casa encontramos a los personajes que se unen y complementan totalmente al yo de la persona que estamos interpretando y por otra parte a los que se oponen frontalmente a su ego. En la palabra clave esta es una casa que inicia, ¿no? Entonces es como el inicio de algo. Acción en el nivel social e intelectual. Social con las personas e intelectual también porque obviamente al ser Libra también está el tema legal y todo esto. Cuando nosotros nos involucramos con alguien, vamos a hablarlo también desde la parte intelectual. La casa 8. Esta casa, la 4, la 8 y la 12, si se dan cuenta, por lo general son las más temidas. La 8 es la casa del signo de Escorpio y su regente es Plutón. La casa 8 simboliza los asuntos de muerte física, herencias, cambios importantes en el modo de ver la vida, pruebas fuertes que se pueden experimentar, comportamiento sexual, afán de autoperfeccionamiento, las ciencias ocultas, el esoterismo, los testamentos, degeneración de facultades, la regeneración, la iniciación, el despertar de la conciencia por el sufrimiento o por voluntad, las crisis internas, las riquezas, los tesoros espirituales, la profundización en el conocimiento del ego, las capacidades espirituales, el instinto, el afán autodestructivo o el afán regenerativo, la metamorfosis del yo y la energía dedicada a la autotransformación. Esta es la casa alquímica. Porque, ¿qué representa? Ok, yo me uní a alguien en la casa 7. Entonces, en la casa 8, ¿qué simboliza? Yo muero. Ya no soy solo yo, soy yo unido a esta otra persona. Esa es una simbolización de lo que puede ser estas muertes, ¿ya? Como siempre tememos un poco el concepto de muerte, entonces como que no le tomamos esta parte que es como siempre algo tiene que morir para que se cree algo nuevo. En todos estas experiencias de iniciación, por lo general, algo termina para que algo inicie. Esas son las muertes. Y la forma armónica de verlo es precisamente con esto, ¿no? El afán regenerativo, el afán de reconstruirme, el afán de autotransformarme. Hay que cuidar mucho, si hay personas que tienen mucha concentración en casa 8, de ir a lo negativo, ¿no? De este afán autodestructivo y todas estas actitudes como de autodestrucción y como de concentrar la energía negativa. Entonces, esta casa es verdaderamente trascendental. A partir de esta casa es donde ya decimos, ok, aquí me transformé para hacer algo mejor hasta llegar a la 12, que ya es unirme con el propósito superior. Esta casa es verdaderamente trascendental. En ella observamos qué métodos usa el ser para transformarse y sublimar sus facultades, así también como para hundirse en la instintiva degeneración de su ser. Como les decía, una de las formas más primitivas de la creación es la energía sexual. La energía sexual es la energía durante
durante, por ejemplo, un acto sexual, en la parte del clímax se provoca una muerte. Esa es la muerte que simboliza esta casa 8. Y muchas veces se le juzga por esto del comportamiento sexual porque hay gente que puede estar como recurriendo a esta necesidad para simbolizar estos procesos de vida y muerte, de vida y muerte. La palabra clave es la necesidad de seguridad emocional y del alma. Entonces aquí es donde consolidamos la seguridad emocional y del alma. Está al frente de la casa 2, que es la parte de los bienes propios. Y acá en cambio ya son, y eran la 2, acuérdense que eran los bienes materiales. Acá en la 8 ya hablamos de la seguridad, pero ya emocional y del alma. Si bien aquí se hablan de las herencias, de los dineros que nos da, por ejemplo, también por eso también tiene que ver con la pareja, los dineros que nos trae la pareja, los dineros que nos vienen con la pareja, o estas herencias que vienen y nuestra capacidad de manejarlos. Entonces ya hay una necesidad de seguridad, pero un poco más allá. La casa 9, que es la casa de Sagitario con su regente Júpiter, esta trata en cambio ya de los frutos intelectuales abstractos de la intensidad vital, la filosofía particular de la vida, el don profético, viajes largos. Aquí les decía, no es lo mismo me fui a la India a comprar dulces, que me fui a la India y estuve haciendo un recorrido y me quedé, así sea una semana, pero realmente eso significó un cambio en mí. O por ejemplo, no es lo mismo irme a un ashram a almorzar y ahí quedó, que irme a un ashram y quedarme una semana, así sea una semana, y escuchar, y estar en conferencias, estar en talleres, y que eso genere una transformación en mí. Puede que una semana no sea largo, no sea un tiempo largo, pero ese viaje que yo hago, que mi alma hace, es realmente de transformación. Entonces eso es la casa 9. Viajes también tiene que ver con el extranjero, con el respeto a la ley y al orden social, porque si recuerdan, Júpiter es como un papá, si bien es como un papá benevolente, digámoslo así, pero es un papá al fin de los días. La rebeldía ante el orden social, el extranjero, nuestra capacidad de aprender idiomas, aquí tiene que ver mucho con esto también con las religiones, con nuestros, cómo nos adherimos a religiones, experiencias de viajes largos, estudios elevados, por ejemplo, realizar estudios de astrología es realizar un estudio ya elevado porque involucra, si se realiza de forma profunda, involucra ya adentrarse incluso en el estudio propio de la persona, las facilidades y dificultades superiores y la posibilidad de realizar viajes. Esta casa se refiere a la energía vital que pone la persona en el mundo abstracto de la mente y sus frutos, o por el contrario, si tiene una visión estrecha y limitada o mezquina sobre la vida. Por ello, este sector habla acerca del nivel espiritual. Y la palabra clave es el aprendizaje en la identidad. Entonces aquí es donde ya cerramos este siguiente ciclo, que es ya el aprendizaje en la identidad, en nosotros, de nosotros mismos. Casa 10 es la casa de Capricornio con su regente Saturno. Tiene que ver con todo el tema, ya lo habíamos visto un poco, ya el tema de autonomía. En la casa 4 habíamos visto que dependemos de los papás. En la casa 10 vemos que tenemos que lograr ser autónomos, los objetivos alcanzados y los perseguidos. Por eso también se habla de que si yo no logro dejar la casa de mis padres, entonces en la vejez puedo volver a ser un niño. Por eso se habla de que también se ve en la casa 4 la muerte, porque si yo no veo, si yo no logro esta autonomía social, y alejarme, no quiere decir rechazar a los padres, pero sí alejarme yo mismo, ver qué es lo que de mis padres cojo, esto es lo bueno, y hacer mi autonomía. Entonces, si yo no logro eso, vuelvo a ser un niño, soy un niño siempre, y entonces por eso caigo nuevamente en la casa 4. Entonces, bueno, aquí tiene que ver el éxito, la fama, aquí es donde se ve ya el asunto de todo lo que vengo compilando socialmente, cómo lo muestro. Entonces aquí se ve, por ejemplo, el presidente de la República, el presidente de la compañía, y ya los logros que la profesión no necesariamente tiene que ser
presidente de la compañía, pero sí ya los logros estos, ¿no? Los ascensos, las cosas que ya hago por mi propio trabajo. El porvenir, el futuro, grandes realizaciones personales, posición social, la lucha por la posición social, el tipo de profesión, la reputación, la acción social, la popularidad, la madre. Aquí suelen decir que se ve a la madre en el horóscopo del hombre. Como les decía, sí tiene sentido que se le vea a la madre porque ya es lo visible. El padre en la carta natal de una mujer, ahí dependería. Ahí hay muchas teorías. Y el camino que ya como yo escojo para poner todo lo que he ido aprendiendo hacia afuera, ya no hacia adentro, hacia afuera. Las metas concretas, etc. En esta casa encontramos la lucha por la consecución de la posición social y una adecuada integración en la sociedad. Se refiere a la línea de desarrollo y las metas que se persigue en la vida. La palabra clave es la acción a nivel material. Aquí es súper claro, es lo que venimos a hacer con las cosas. La casa 11. La casa 11 es del signo de Acuario en su regente Urano. Sus significados son asociaciones flexibles, amigos, promotores, consejeros, malos consejeros, los clubs, las asociaciones para el ocio, las instituciones fraternales, las esperanzas, visión de futuro, participación en asociaciones culturales, las ayudas que damos, las recomendaciones, proyectos, buena o mala influencia recibida, popularidad o impopularidad entre amigos. Aquí están mucho los amigos y las cosas que nosotros, las sociedades que nosotros formamos con otras personas afines a nuestra causa, es decir, todas las personas, miembros, por ejemplo, de la red GFU, se unen para promover actividades para promover actividades de conciencia. Entonces, se unen para promover el vegetarianismo, Entonces, todas estas instituciones son Casa 11. Pero también hay gente que se une en una fundación para ayudar a perritos que están en la calle, en orfanatos. Estas uniones, estas asociaciones y también estas aspiraciones a un mundo mejor. Eso es Acuario, ¿no? Y Urano, obviamente, esta capacidad de rebeldía, ¿no? De si el mundo abandona perros en la calle, entonces yo recojo a los perros en la calle y les doy comida. Esa es como esa rebeldía. En esta casa encontramos la unión fraternal amistosa y grupal, así como todas las alegrías y decepciones que ella conlleva. Por otro lado, la energía intelectual sobrante se dirige hacia recreaciones culturales y hacia planes y proyectos futuros. Exactamente, entonces este es el eje de la casa 5-11, entonces del otro lado está Leo. Y es como estos proyectos que los hago, los hijos son para mí, ¿no es cierto? Yo creo los hijos nacen, pero esos hijos no son míos, esos hijos son del mundo. Entonces ahí se van a la casa 11. ¿Ok? Entonces el 5 es yo les di la vida. Y la 11 es para que vayan al mundo. Esa es la casa 5. 11. Y la palabra clave es la seguridad intelectual y social. Y finalmente la casa 12. Esa es la que les decía que yo quisiera investigar mucho más y cómo hacer creo que una exposición solamente de la casa 12, porque hay hasta libros específicos de casa 12. Y en autores hay todo tipo de autores que dicen de todo un poco, pero el signo es Piscis y el regente es Neptuno. Para entender un poco más, la casa 12 es la compilación de todo el círculo. Entonces aquí está una partecita de la 1, de la 2, de la 3 hasta la 12. Aquí es importante entender el signo. ¿Qué representa Piscis? Más allá de todas las características negativas y positivas de Piscis, lo que representa Piscis es la fusión ya con el yo superior. Esa es digamos que la aspiración máxima de Piscis. La fusión, una vez terminó todo el ciclo, la fusión con el yo superior. Eso no siempre se da del todo porque aquí nos vamos equivocando en todas las casas y entonces vamos acumulando todas estas deudas. Y en la casa 12 es donde ya están ahí todas las deudas. Algunos dicen de esta y hasta de otras vidas. Bueno, sus atributos son lo sublime, lo elevado, lo místico, la eternidad, la soledad,
las tendencias subconscientes. Aquí mucho se habla del subconsciente en la casa 12. Recuerden que Piscis es todo esto del mar, de lo que está oculto, de lo que está dentro del mar, de los Neptuno, de los sueños, de lo que no es no concreto, sino es como que tiene mucho surrealismo. Entonces ahí está el inconsciente. Aquí hablan de inclinación al suicidio, de desórdenes emocionales, mentales, temores, pero también aquí se ve la humildad frente a las pruebas kármicas, y aquí es donde más se debe poner el servicio como bandera. Es decir, si alguien tiene como concentración de planetas en casa 12, el servicio es la salida, porque el servicio es poner todo lo que soy al servicio de algo más, y así es la mejor manera para cumplir el propósito de esta casa. No un servicio personal, un servicio impersonal para poder cumplir con eso. Y obviamente las personas que tengan también concentración en casa 12 puede ser no encerrarme, porque esta casa puede dar esta tendencia como a guardarme, a encerrarme, a no proyectarme. Por ejemplo, en casa 10, en cambio, es como una proyección total, pero en cambio en casa 12 es como muy para adentro. En la casa 12 se estudia el pasado kármico, sus repercusiones en la vida presente y la actitud de la persona ante tales limitaciones. Dependiendo de la tónica general de la casa, esta puede ser una protección ante factores perniciosos o acentuar el carácter desequilibrado. La palabra clave es el aprendizaje en el nivel emocional y del alma. Y con esto cierra la última casa cadente, que en este caso es de agua. Aprendizaje en el nivel emocional y del alma. Entonces, eso como recomendación, obviamente, conozcan mucho su carta. La carta de una persona es algo muy, 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 muy extenso de conocer, así como nosotros somos complejos de entender, pero el estudio de la carta propia puede ayudarnos y darnos luces de todos aquellos aspectos donde podemos poner, valga la redundancia, luz y poder iluminar para así poder destrabar algunas cosas y poder ser siempre mejores, poder dar un mejor servicio. Eso, entonces yo llego hasta ahí. Tal vez algunas otras cosas se me vayan quedando, pero si me voy acordando les voy diciendo. Eso, no sé si hay alguna pregunta. ¿Puedes quitar tu presentación para vernos todos, por favor? Sí, claro, justo estoy en eso. Ahí estoy. Ahora sí se quedaron todos muy calladitos. Mientras hablan los demás, mientras hacen preguntas, yo quiero felicitarte por tu excelente presentación, excelente explicación, todo muy bonito. Muy bien, me gustó mucho. Muchas gracias, Fernando. A las órdenes. Igualmente, felicidades, Paola. Es excelente esta promoción y difusión desde estos puntos de vista más amplios, más congruentes, y felicitaciones. Un abrazo. Ay, muchas gracias, honorable gurú. Muchas gracias. Bien, Paola, aquí tenemos algunos comentarios. Dice María García, muchas felicidades por tu servicio, bendiciones. De parte de Diana, gracias, excelente presentación. Connie te dice, excelente presentación, felicidades. Ana Luisa Ramírez, gracias, excelente. María García, muchas gracias por sus conocimientos compartidos. Felicidades por tu servicio y bendiciones. En fin, hay varias aquí que si quieres luego te mando el chat para que lo leas. Yo también te felicito. Y con los nervios de que el internet y todo ese, pero de superado, ¿no? O sea, a final de cuentas, 10. No sé si alguien más tenga algún comentario que hacer, alguna pregunta.
Isabel García, para todos, gracias, 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 excelente. Blanca Luz, gracias, qué belleza de presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo un comentario. ¿Sí me escuchan? Sí, Edna, Sí. adelante. Bueno, pues, pues también felicitarla y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es algo muy simple. O sea, las casas tienen que ir regidas con los planetas según tu signo. O sea, porque, o sea, las casas tienen mucha similitud en el sentido, por decir, yo soy Sagitario y vamos a decir que me toca, mi casa es Marte, la segunda casa. ¿Tiene que ver mucho el signo o porque veo que hay mucha similitud en las casas sin que tenga que ser el signo? O sea, no, es que es lo que no entiendo y me gustaría que me hiciera el favor de aclararme. No entiendo mucho la pregunta. A ver, lo que yo mostré, digamos que es lo radical, o sea, digamos que la configuración genérica, ¿ya? Eso fue lo que yo mostré. Pero eso se muestra en cada uno de manera diferente. Entonces, sí, hay personas que tienen, por ejemplo, tú eres Sagitario, pero eso debe estar, tu Sagitario debe estar en una casa. O sea, tu signo Sagitario debe estar en una casa y puede que tengas o no planetas en esa casa. Entonces, hay Sagitarios, por ejemplo, que el Sagitario está en casa 5 y otros Sagitarios que están en casa 12. Entonces, eso va a depender de la persona y ahí puede haber planetas que refuercen esas energías o que sean contrarios a esas energías. Sí, esa era precisamente, a lo mejor no pude especificar bien la pregunta, pero en sí eso, o sea, si el planeta tiene que ver mucho con tu signo zodiacal, ¿sí? Ya según la casa donde rija tu casa, según tu signo, ¿sí? Ajá, o sea, ya cuando se va a interpretación, por ejemplo, tú puedes decir que una persona tiene, por decirlo algo, tiene Mercurio en casa 6 en Virgo, ¿ya? Entonces, sí, ese Mercurio en casa 6 te habla de una mente concreta, de una mente de tierra, de una mente con capacidad de hacer cosas. En casa 6, ¿qué te dice? La casa 6 es la de las rutinas, entonces probablemente es una persona como que pueda ordenarse, pero que también pueda comunicar. Por ejemplo, se me ocurre esta autora que se llama Marie Kondo, que habla del orden y de cómo mantener el orden. Entonces, puede ser una persona que puede tener un emplazamiento así, pero no es lo mismo tener Mercurio en Virgo en casa 1. Es diferente, porque ahí las energías actuarían en otro campo de la vida. Ok, muchas gracias. Ya lo entendí. Gracias, muy amable. Perfecto. Sí, mira, Paola, tenemos una pregunta de la señorita Ríos Zúñiga y dice, ¿qué pasa si hay casas sin planetas? ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando no hay casas sin planetas, lo que quiere decir es que tal vez son áreas de la vida en las que no haya un mayor interés personal, ¿ya? Eso por un lado. Sin embargo, el hecho de que no haya planetas no quiere decir que no hayan energías que estén ahí, porque las energías, si ustedes ven una carta, están todas cruzadas, ¿no? Han visto cuando dibujan la carta que están los aspectos así. Entonces, cuando no hay planetas en una carta y tú tienes interés en interpretar esa casa, lo que haces es ver el planeta regente del signo que esté en la casa. Entonces, por ejemplo, si tú dices que, no sé, quieres ver casa 10, en la cúspide de casa 10 está Leo, entonces buscas al Sol y ves dónde está el Sol y ves que es el regente de Leo, y buscas y ves qué aspectos está formando o dónde está ubicado. Por ejemplo, si está el Sol en Aries, entonces está bien
pero si está en otro signo que ya está en detrimento, entonces tal vez no está tan bien, y si está haciendo cuadratura con no sé quién, ya es una interpretación un poco más extensa. Pero si no hay planetas, pues sí se pueden buscar, ¿no? Se puede buscar al signo, al regente del signo y ver dónde está y qué energías está formando. Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta, bueno, más bien es un comentario. Dice, muchas gracias por compartir. Me gustó el taller. Fue muy claro y entendible. Estaré atento a las próximas presentaciones. Magdalena Bonita, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias por compartir. De parte de María Laura CP, gracias. Felicidades. Excelente. Betty Gómez, excelente práctica. Muchas gracias por esta oportunidad. En la casa 11 en adelante perdí el sonido. Gracias. Bueno, acuérdense que va a haber la grabación. A más tardar el viernes se sube y ustedes pueden repasar toda la conferencia o la plática que nos dio Paola. Tenemos a Catherine Ríos de Colombia. Nuevamente, gracias. Me gustaría saber cómo leer la carta cuando las casas están interceptadas. Ya, ahí sí me toman la lección porque de casas interceptadas casi no sé mucho, así que preferiría que responda alguien más si lo puede responder. Pero hasta donde entiendo, cuando están interceptadas es porque hay algo que se debe trabajar ahí. Sí, pero si alguien más podría responderle. Se tiene que vivir así más intensamente. No sé, Cecilio, Fernando, el maestro, Pati, si gustan. Cuando hay casas interceptadas, está sujeta a 2 o más regentes. O sea, normalmente una casa tiene un dispositor, un planeta regente, un dueño, que marca las normas de ese sitio, de esa casa. Cuando está la casa interceptada, hay otro regente, hay otro dispositor. Entonces, si los 2 dispositores son, ahora sí que de la misma esencia, pues no hay tanto problema, pero se tienen que conjuntar las 2 energías de esos planetas. Pero si son discordantes en sus manifestaciones estos planetas, digamos un Marte-Saturno, ese mismo conflicto se va a vivir en esa casa por tener dos dispositores diferentes. Bueno, eso es algo muy simple, porque también tiene otra explicación. Gracias, Cecilia, muy amable. ¿Alguien más del colegio? Ok, entonces pasamos a seguir leyendo el chat. De parte de Manuel Olvera de Durango, dice felicidades, Paola. De Rosa Pedraza, perdón. ¿Cómo interpretamos cuando uno o 2 signos en una casa? ¿Cómo interpretamos cuando hay 2 signos en una casa? Bueno, 2 signos en una casa. Es la casa interceptada, ¿no? ¿O cómo lo leeríamos? La cúspide de la casa. O sea, el tema es que... Claro. Ajá, la cúspide sería... es la primera casa que se ve de izquierda a derecha, digamos. Esa sería la primera casa. El primer signo de izquierda a derecha que topa esa casa. Así sería. Pero si es que está entre 2 signos, es importante interpretar también la energía del otro. Para mí, por ejemplo, en mi modo de ver, si bien depende en dónde esté, ¿no? Por ejemplo, yo les decía en mi caso, para mí, si está en los últimos grados de una casa y casi todo tomado en el otro signo, es importantísimo identificar a la energía de los 2 signos. Si está prácticamente solo, está más de la mitad en el signo de la cúspide y el otro, entonces ya no le hacemos mucho caso, pero ahí depende mucho de eso. Si está mitad, para mí se debería revisar las 2 energías, porque la persona puede que esté manifestando la otra energía en realidad. Muchas gracias, Paola. Bueno, ya estamos en tiempo. Agradecerte tu participación brillante, ¿qué te puedo decir? Muy, muy detallada, muy a profundidad y unas presentaciones muy bien cuidadas. La forma de sacar las características psicológicas de cada signo. Ese me el toca expositor, Fernando. Ya. Entonces, puesto para la próxima semana, ¿verdad? Gracias. Algo que pudiera ser considerado en las casas interceptadas es que también existen los decanatos. Sí. Entonces, aparte de que va a haber dispositores ahí
planetas involucrados fuertemente, también cada 10 grados tendrá un regente, ¿sí? Y eso complica mucho más la interpretación de la carta, ¿sí? Y ya si nos meteríamos a los quinarios, todavía más complejidad pudiera haber. Así es de que qué bueno que vamos así poco a poco, para que en unos cuantos meses más ya podamos ver esa complejidad de lo que es la interpretación de una carta, ¿sí? Aunque hay interpretación básica, habrá interpretación intermedia y habrá más interpretaciones conforme uno vaya avanzando en esos temas interesantes, básicos, fundamentales. Felicidades Pues a todos. Muchas gracias, maestro. Si gusta despedirnos, ya para terminar. Felicidades a todos y sigan bien estudiando y preparándose para incluso el próximo sábado. Tenemos también clases especiales, ¿verdad? Sí. Perdón, este sábado en Cosmobiología y Espiritualidad vamos a exponerlos y me toca ese tema. Entonces, pues va a ser muy divertido exponer los aspectos porque les voy a presentar varias cartas escogidas al azar, con ejemplos muy precisos de cómo se manejan los aspectos o cómo una persona que tiene aspectos de tensión, cómo puede lograr mucho y viceversa. Como personas que tienen excelentes aspectos no hacen nada. Entonces, por si a alguien le interesa, pues adelante. Los esperamos este sábado. Sí, a partir de la próxima semana vamos a publicar los cursos de los sábados para que se nos haya pasado eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Fernando, Cecilio, Paola. Muy, muy agradecido con tu esfuerzo y con tu clase. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias, maravilloso. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Saludos.